Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos con un café con raíces con aroma a Torá, dando las gracias que puedan acompañarnos en este día para iniciar la última aliyá, la aliyá número 7 de la parashá Baet Hanin. Pero antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Padre bendito Señor, en esta hora queremos darte gracias, Padre, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque podemos dirigirnos a ti. Podemos, Padre, estudiar tu palabra, Señor. Rogamos que tu Ruach HaKodesh sea, Señor, hablándonos en esta hora. Gracias porque tu palabra nos ayuda a conocerte, a conocer tu voluntad. Nos estimula, Señor, a ser obedientes. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder poner en práctica todo lo que estudiamos. Padre bendito, también queremos rogar por la tierra de Israel, que está pasando por tribulación, Señor. Padre, rogamos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, y que en la tierra de Israel haya shalom. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, la porción de hoy la encontramos en Deuteronomio 7 del 1 al 11 y dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí la escena que se nos presenta es que este pueblo, como ya hemos visto, cierto, está a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Pero esta tierra tiene 7 naciones que habitan en ese lugar y que ellos deben derrotar y conquistar. Con esta porción aprenderemos de la obediencia. Cuando obedecemos estamos listos para conquistar. Cada uno de nosotros debe conquistar la tierra prometida. En estos primeros versículos, Yahweh, nuestro Elohim, entrega instrucciones especiales al pueblo con respecto a las 7 naciones que debían conquistar. Están a punto, ¿cierto?, de entrar a esta tierra prometida. Son una nueva generación. Recordemos que las personas que salieron desde Egipto, todas ellas, a excepción de Caleb y de Josué o Yehoshua, fueron los únicos que pudieron entrar. Todos los demás fueron sepultados en el desierto. Entonces aquí tenemos una nueva generación que Moisés le está instruyendo, los está preparando para que no se equivoquen como se equivocaron sus padres. Es una generación que debe aprender a ser obedientes. ¿Para qué? Para poder tomar la victoria y para tomar las promesas del Eterno. El Eterno les advierte que estas naciones son más poderosos que ellos, que son más fuertes, que tienen preparación militar, que están acostumbrados, ¿cierto?, a ir a la batalla. Y el pueblo de Israel es un pueblo que viene de caminar, ¿cierto?, por el desierto por casi 40 años. No tiene una gran preparación militar, no tiene grandes armas, no tiene grandes estrategias en lo físico, ¿verdad? Pero sí tienen algo que es mucho más poderoso.
Esas naciones eran poderosas, pero Yahweh quería enseñarles que el Dios Todopoderoso estaba con ellos, fortaleciéndose. El Señor se fortalecía en cada una de sus debilidades, porque quería demostrarle que todo lo que ellos conquistaran no era por ellos, sino porque Yahweh estaba con ellos. Así también el mismo Dios está con nosotros, con cada una de nuestras dificultades que debemos enfrentar, ¿verdad? Por más grande y terrible que sea lo que podamos pasar, el Todopoderoso está con nosotros. El Eterno es especialista en derrotar gigantes. ¿Y cuántas veces el Eterno ha derrotado gigantes por nosotros? ¿Verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tiene grandes testimonios. Si nosotros somos obedientes, si nos dejamos guiar por Él, si dejamos que Él se fortalezca en nuestras debilidades, tenemos la victoria asegurada. En el versículo 2 dice: Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Es Dios el que le entregó estas naciones, ¿verdad? Cada una de ellas. Y dice que las destruirá del todo. A veces Dios daba instrucciones que podían dejar mujeres o niños o ganado, pero aquí Él instruye que debían ser destruidas del todo. Dice que no debían hacer alianzas con ellos, por eso que no quería que las hijas se casaran con los hijos, ¿verdad? Porque finalmente iban a contaminarlos. Estas naciones eran muy paganas, tenían cultos que eran una abominación al Eterno. Por esto no podían ellos mezclarse con estas naciones. Y dice: y ni tendrás de ellas misericordia. Aquellas naciones eran enemigas de Dios. Ellos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Sus pecados y su desobediencia los mantenía lejos del Dios verdadero. En nuestra vida es lo mismo. El pecado nos aleja del Eterno. El pueblo de Israel debía destruir sus altares. Sabemos que los altares de los pueblos paganos siempre estaban en lugares altos, ¿verdad? Acera era una deidad, ¿verdad?, que estaba relacionada con los cultos de fertilidad. Era una deidad que era muy fuerte en ese tiempo y vemos cómo en los tiempos de ahora está resurgiendo. Estas estatuas, estos altares, ¿verdad?, debían ser quemadas al fuego. Estos pueblos tenían prácticas que eran abominables delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, no debían permitir que sus hijos se casaran con ellos y menos hacer alianza con estos pueblos. Vamos a continuar la lectura del versículo 6 al 8 y dice: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por no ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ellos no debían contaminarse. Dice que tú eres un pueblo santo. Yahweh había escogido este pueblo y ya vemos que Él lo había apartado, no porque fueran un pueblo cierto especial o un pueblo fuerte, muy por el contrario, era por sus debilidades, ¿verdad? Por lo pequeño que eran. Recordemos de dónde lo sacó el Eterno a este pueblo. Lo sacó de la esclavitud, ¿verdad? Lo sacó de la servidumbre, lo sacó del abuso, del menosprecio. Sin embargo, el Eterno los miró con misericordia. Y esto es tan parecido a nuestras vidas, ¿verdad? El Señor muchas veces nos sacó de la esclavitud del pecado, de la servidumbre, de los abusos, del menosprecio de las personas. Y Él nos ha mirado con misericordia, al igual como miró a este pueblo.
El Eterno nos miró con amor, nos escogió, nos perdonó, nos cambió el corazón, nos cambió la mente, nos dio un nuevo nombre, nos apartó para que seamos santos. ¿Y cómo podemos llegar a ser santos? Debemos ir a su palabra, ¿cierto? En Levítico 19, ahí se nos enseña cómo ser santos, cómo el Eterno espera que logremos esa santidad. Porque si lo dejamos a nuestra manera de pensar, a lo mejor yo voy a pensar que haciendo ciertas cosas soy santo. A lo mejor tú vas a tener otro pensamiento de lo que es santidad. Para esto el Eterno lo dejó estampado en su palabra, para que nadie se confunda y nadie coloque pensamientos de hombre en cuanto a la definición de lo que para el Eterno es santidad, para lo que el Eterno espera que yo y que tú seamos santos. Entonces yo te invito a poder leer el libro de Levítico en el capítulo 19, ahí encontramos un listado y podemos ir chequeando, y si cumplimos con todo lo que dice ahí, téngalo por seguro que el Señor va a considerar que tú eres una persona santa. Bueno, continuando con la lectura del 9 al 11 dice, más vosotros, voy a leer en Primera de Pedro 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí vemos cómo Pedro está citando parte de lo que estamos estudiando en esta hora. Dice que nosotros somos linaje escogido. ¿Cuál es tu linaje? ¿Acaso no venimos del linaje de Abraham? Porque así es la promesa, ¿verdad? Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. El Eterno nos considera una nación santa. Hay un concepto que hay una parte que nosotros debemos cumplir individual, pero también hay una parte que debemos cumplir como nación, porque aquí en Segunda de Pedro nos considera a nosotros, a ti y a mí, una nación, pero no cualquier nación, nos considera una nación santa. ¿Por qué? Porque somos de un linaje especial, un linaje particular. Somos pueblo adquirido por Dios. Sabemos cómo fuimos adquiridos, ¿verdad? Por intermedio de la sangre de Yeshua. Dice que fuimos adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es la luz del mundo? Yeshua, ¿verdad? Y dice que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué? Porque éramos gentiles, ¿verdad? Y vivíamos nuestra vida como nos parecía, con costumbres paganas, con distintos altares, podíamos levantar distintos altares en nuestra vida, pero ahora no. Ahora dice que somos pueblo, que pertenecemos al pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, con todo este versículo en la mente, podemos entender más claramente lo que estamos leyendo en Deuteronomio, porque nosotros somos parte de esa nación santa, ¿verdad? Nosotros fuimos escogidos, al igual como el pueblo de Israel fue escogido, y no por ser una gran nación, sino que muy por el contrario. Cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? De la esclavitud, de problemas, pero Él tuvo misericordia de nuestra vida. Esto nos debe llevar a ser obedientes, a ser agradecidos, porque no merecíamos nada, y en Yeshua lo tenemos todo. Si amamos a Dios, debemos ser obedientes. Así lo dice en Juan capítulo 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Debemos ser obedientes. Debemos ser santos, debemos ser obedientes y debemos guardar los mandamientos. En Deuteronomio 9, en adelante dice, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Debemos recordar que el Eterno, como nuestro Dios, Él es fiel a su pacto. Recordemos que Él hizo un pacto con Abraham. Fue un pacto unilateral, ¿verdad? Ya lo vimos al comienzo de todos estos estudios, cómo Dios le mandó a Abraham que partiera los animales, y Abraham cayó en un sueño y el pacto solamente lo hizo el Eterno caminando entre medio de esos animales. Él firmó ahí su pacto unilateral. Esto quiere decir que aunque Abraham o su descendencia, como vimos su linaje, no cumpla, Dios va a cumplir su pacto que Él hizo a Abraham de hacer de él una gran nación, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros incluidos en ese pacto. Hizo un pacto matrimonial en el monte Sinaí, ¿verdad? Con las 10 tablas de la ley que son las que tú vas. Y a través de Yeshua renovó su pacto con Israel, renovó el pacto con el pueblo de Dios. Y como dijo Pedro, ¿cierto? Acabamos de leer, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados con precio de sangre y hemos sido injertados. ¿En dónde fuimos injertados? En este pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel tiene pacto, tiene Mesías, tiene profecía, tiene bendición, ¿verdad? En este pueblo nosotros fuimos injertados. Y el versículo 10 dice que Él pagará a cada uno según sus obras. En 2 de Pedro 3:9, ahí vemos, vamos a leerlo y vamos a ver cómo Dios, Él retrasa su castigo, ¿verdad? Porque como leímos en los versículos anteriores, dice que Él da el pago en persona al que le aborrece. Pero también vemos que en su palabra Él retrasa su castigo. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no nos da muchas veces lo que nosotros merecemos, que podría destruirnos, fulminarnos, sino que Él espera que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y en Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No debemos, ¿cierto?, menospreciar este regalo tan grande. Debemos estar conscientes de este don, este regalo tan grande que el Eterno nos ha hecho. Y dice: los mandamientos dados por Dios a Moisés no han cambiado para los descendientes de Israel, los descendientes de Abraham, los descendientes, ¿cierto?, de este pueblo que somos nosotros. Tenemos los mismos mandamientos que fueron entregados a través de Moisés en el monte Sinaí. Y debemos, como Yeshua dijo, ¿cierto?, guardar los mandamientos, porque son para nosotros. En Malaquías 4, del 4 al 6 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí, a través del profeta, ¿verdad?, nos está diciendo que nos acordemos de la ley de Moisés. Es por esto que estamos estudiando, ¿cierto?, todo el Pentateuco, para saber qué leyes son las que entregó Moisés
en primer lugar, porque muchas veces confundimos las leyes de Moisés con las leyes que inventaron después los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ellos queriendo colocar un cerco sobre la ley, ellos pusieron un montón de otras leyes, pero nosotros ¿cómo vamos a distinguir en la palabra si la ley que está es una ley de Moisés, una ley de Dios, o si es una ley de hombre? Solo estudiando el Pentateuco podemos conocer la veracidad de las leyes, ¿verdad? Y para no equivocarnos y no cumplir leyes que no son necesarias. Debemos, cierto, también conocer que Jehová es fiel a su pacto con nosotros, que somos su pueblo. Y debemos ser obedientes en cuanto a cumplir los mandamientos del Eterno. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Yeshua. Y eso debemos hacerlo cada día. Tratar de cumplir los mandamientos. ¿Para qué? No para salvación, porque somos salvos a través de la sangre de Yeshua, sino que, como dice el versículo, para mostrarle a Dios que realmente le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez que eres salvo, demuéstrale tu amor al Eterno. Que el Señor te bendiga.